Rope o La Soga de 1948 fue la primera película a color de la filmografía de Alfred Hitchcock. Pero esta no es la única particularidad que tiene esta cinta, sino que está filmada de tal manera que simula ser un solo plano secuencia, lo cual también hace de una película con una complejidad técnica especial y cinematográficamente interesante. Pero son esas mismas características las que de alguna manera tuvieron un conflicto con las tradiciones artísticas del director. Rope cuenta la historia de un par de estudiantes quienes dentro de su apartamento estrangulan a un compañero de facultad. Pero antes de deshacerse del cuerpo querían ponerle la frutilla del postre a su delito, organizando una fiesta en donde tanto el asesinado David como sus familiares, amigos y conocidos estaban invitados, mientras el cadáver de David había sido escondido en el departamento al alcance de todos. Los culpables experimentaban el límite de la tensión, esperando que nadie se dé cuenta de lo sucedido y ellos poder salirse con la suya. Esta película está basada en una obra de teatro inglesa de Patrick Hamilton. Desde ahí es donde a Hitchcock se le ocurre que para poder igualar el ritmo incesante propio de una obra de teatro en donde casi no hay pausas y todo es acción, la mejor manera era que esté filmada como un inmortal plano secuencia. Esto quiere decir que la película se ve como si no tuviese cortes. No existe un uso del montaje para posicionar la cámara de manera dinámica desde distintas perspectivas, sino que es un plano continuo con una cámara que se va moviendo ininterrumpidamente sobre el espacio, la cual es una técnica que se utiliza mucho en el cine. Actualmente existen ejemplos como el de Alejandro Iñárritu, quien en su película The Birdman busca esa misma ilusión que Rope, ya que ahí también toda la duración de la película simula ser un solo plano secuencia que no tiene cortes. Hitchcock llegó a declarar que le parecía una idea tonta en un principio hacer esto en Rope, porque rompía con todas sus tradiciones e iba en contra de sus teorías sobre las posibilidades que daba el montaje para contar una historia. Pero bueno, lo terminó haciendo y de manera increíble. En este caso podríamos decir que el espacio o el escenario físico facilitó esto, o lo hizo más complicado, depende cómo lo veamos, ya que era muy reducido. Toda la película transcurre en el departamento de estos dos estudiantes, Brandon y Philip. A partir de estas características surgieron ciertas complicaciones en el rodaje, como por ejemplo lo difícil que fue coordinar la utilería con los actores y que todo esté correctamente dentro del plano. Sin olvidar también que para poder moverse por el espacio era necesario trasladar varios de los muebles o hasta paredes mientras se estaba filmando, por lo que se encontraban sobre ruedas o rieles con un piso especial para que no emitan sonidos externos que se filtren en la escena. Y como no, debido a que estaba filmada con rollos, los mismos se terminaban después de un determinado tiempo, por lo que había un corte inevitable que debía ser invisible al ojo del espectador. Hitchcock solucionó esto en varias ocasiones, por ejemplo haciendo que un personaje pase por enfrente del objetivo de la cámara y en ese momento poder cerrar en negro para anexar la siguiente toma. En fin, varios desafíos que además en esa época el proceso de creación y la tecnología eran muy diferentes a las de hoy en día. La cinta mantiene una estética de suspenso propia del cine de Hitchcock. Hay un uso del tiempo muy particular ya que no existen saltos temporales. Todo empieza desde que asesinan a David hasta que la fiesta termina, por lo que resulta muy efectivo el hecho de que sea un espacio cerrado, ya que la película aprovecha y juega mucho con las dimensiones. Lo que dice uno en secreto, lo que no debe escuchar otro, que alguien está muy cerca del cadáver, sintiéndonos casi parte de la fiesta y de la tensión del momento, ya que como espectadores sabemos muy bien qué había pasado con David y dónde estaba el cuerpo escondido. Hitchcock logra captar también con la cámara movimientos muy sutiles que son cruciales para entender el estado mental de los protagonistas a medida que va pasando la historia. Quién siente culpa, quién sospecha, quién se preocupa, contando obviamente con un trabajo de actuación y coreografía espectacular. Esta película está principalmente protagonizada por James Stewart, quien hace del profesor invitado que empieza a sospechar sobre la situación y pone bajo presión las intenciones de los culpables. James Stewart era un actor muy bien pagado para la época, quien después de esta película trabajó en varios otros proyectos con Hitchcock. Para que se den una idea, Rope contó con un presupuesto de $1,5 millones, de los cuales 300,000 fueron destinados para James Stewart.
La película también, dentro de esta ficción llena de suspenso, tiene un planteamiento moral como mínimo interesante que se pone sobre los hechos o las acciones de los personajes, quienes realmente, dentro de lo simple que es todo, poseen ciertos matices que le dan mucho condimento a la historia. Por un lado tenemos los culpables, que entre ellos tenían diferencias de actitud en cuanto a su seguridad y sus intenciones, que los termina condenando a estar en la cuerda floja en varios momentos. Ambos deseaban con todo su ser llevar a cabo una filosofía de superioridad aprendida justamente por su profesor Rupert, que se basaba en la creencia de seres humanos superiores, seres que se declaraban a sí mismos más elevados al momento de escaparse de los pensamientos morales tradicionales, como puede ser respetar el derecho de vida del prójimo. Solo que hay una diferencia entre explorar dicha corriente con las palabras que llevarla a cabo, la cual se ve marcada en esta película a través del personaje de Rupert, quien realmente es el antagonista de estos criminales. El hecho de que simule ser solo un plano secuencia no era la única particularidad técnica de la cinta, ya que a pesar de estar lejos de ser la primer película de Hitchcock, sí fue su primer película a color. El director tenía una preferencia por el blanco y negro. El hecho de la llegada de esta nueva herramienta no significó que la iba a seguir utilizando para todos sus proyectos. Sin ir más lejos, Psicosis de 1960, 12 años después del estreno de Rope, está en blanco y negro. Ha llegado a decir que un mal uso de los colores podía distraer al espectador, y que el blanco y negro le permitía un mayor control sobre la atmósfera y la narrativa visual en sus películas. En el contexto de La Soga, Rope, si bien era la primera vez que se enfrentaba a algo así, él no quiso abusar del uso del color. Al contrario, su complicación con esta nueva herramienta es que estaba decidido a reducirla al máximo. De todas maneras, podemos notar claras intenciones de experimentación con el uso del color en esta película, sobre todo al final, en donde el espacio de ese departamento se deja iluminar por las luces de neón que vienen de la ciudad al momento de caer la noche, haciendo además que ese juego y cambio de luces marque una pisada fuerte de protagonismo y estilo en un ambiente de tensión, en donde la resolución de los conflictos se estaba dando, entregando un sentido quizá más palpable al color, utilizándolo como una herramienta que acompaña la narrativa en ese momento. A Hitchcock no es que no le gustaba el color, sino que personalmente creo que él lo veía como otro instrumento, pero que no era imprescindible para contar una historia. Además de que en ese momento realmente era una novedad, por lo que se empezaba a ver en muchas películas. En varios casos, utilizándolo de manera pasiva, sin maestría, era meter color por meterlo. Y creo que en Rope, esta última escena, fue una intención de Hitchcock de darle un significado más a la herramienta y hacer que el mensaje de tensión se transmita de manera elegante y quizá más efectiva. Más allá de todo haber tenido un resultado impecable, tuvo varios problemas con el uso del color en la filmación. Por ejemplo, tuvieron que volver a filmar los últimos 5 rollos, debido a que al final del rodaje Hitchcock se dio cuenta que los colores de la puesta del sol habían sido demasiado invasivos en cuanto al resultado que él quería lograr. Personalmente disfruto mucho esta película. Me resulta sumamente entretenida, además de sentirme atraído por la historia a nivel cinematográfico que tiene detrás. A pesar de ser una obra un poco particular de Hitchcock, ya que como él dijo de alguna manera, se escapa de sus costumbres técnicas al momento de dirigir, mantiene el factor de suspenso y tensión con mucha firmeza y efectividad, digno de prácticamente todas sus obras. Hitchcock, en su conversación con Francois Truffaut, que se encuentra en el famoso libro, el cual recomiendo, El cine según Hitchcock, describió a Rope como una experiencia perdonable, e irónicamente es de las más recordadas de su extensa filmografía. Si no la vieron, vayan a verla y déjenme su opinión en los comentarios. Gracias por ver hasta acá y en caso de que les haya gustado, denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal, así hacemos que esto llegue a más personas. Nos vemos dentro de poco con un video nuevo. Chau chau.